Desde luego, sin ayuda institucional yo creo que no hubiese sido posible. Y bueno, luego por otro lado simplemente decir que en principio los dos objetivos fundamentales que yo tenía cuando me planteé el proyecto eran, por un lado, documentar la evolución del rock guetxotarra, pues desde sus comienzos durante más o menos la segunda mitad de los 60 hasta ahora mismo, y por otro lado también pues crear un vehículo a través del cual pues las bandas que siguen en activo ahora mismo pues pudiesen dar a conocer su obra, ¿no? Y pudiesen de alguna manera divulgarla tanto a nivel de medios como de gran público. Y bueno, por mi parte en principio esto es todo. Si tenéis alguna pregunta, pues bueno, estoy encantado de contestar, y luego también pues bueno, si queréis profundizar un poquito más en algún tema concreto o queréis preguntarme algo un poquito pues que requiera pues una contestación un poco más extensa, yo voy a estar por aquí y luego podemos charlar o concretar alguna entrevista o bueno, lo que consideréis oportuno. Por mi parte, en principio, eso es todo. Yo sí te quería comentar un poquito. En el momento en el que presentas al aula tu proyecto, ya has comentado un poco los objetivos que tenías, pero ¿en qué momento te encuentras? ¿Cuándo fue? ¿Hace cuánto tiempo? Bueno, ¿Y cuál ha sido el proceso de elaboración? Pues esto fue hace alrededor de pues, casi un año. Y bueno, yo acababa de reeditar mi primer libro, que bueno, trataba sobre la historia y la evolución del rock bilbaíno desde finales de los 50 hasta ahora. Y bueno, me vi que bueno, a raíz de todas las labores de investigación que había llevado a cabo con este primer libro, pues tenía un montón de material al que se podía dar salida de alguna manera, ¿no? Entonces, como yo la escena que más conocía era la guetxotarra, pues se me ocurrió esta idea. Entonces yo sabía que no tenía ni las fuerzas ni los medios para llevar a cabo un proyecto de este tipo, además con audio, ¿no? Metiendo música. Entonces, pues bueno, se me ocurrió plantearla al aula de cultura. Yo sabía que tradicionalmente tanto el ayuntamiento como sobre todo el aula siempre ha sido muy receptiva a todo lo que ha tenido que ver con el rock en Getxo, y han intentado dentro de sus posibilidades pues cuidarlo y fomentarlo. Y entonces, pues bueno, dije, vamos a probar suerte. Y pues sonó la pregunta. Veo que hay un montón de documentación, no solamente, como dices, de audio, también gráfica. ¿Cómo has trabajado todo este tema? Porque veo desde entradas, carteles, fotografías. Sí. ¿Que han ayudado a la gente de los grupos, el propio...? Sí, claro, la gente de los grupos, desde luego, pues a la hora de enviar material y fotografías ha sido pues, fundamental, ¿no? Luego también ha habido mucha labor de hemeroteca que yo llevé a cabo con el primer libro. Entonces, pues bueno, diarios antiguos como El Hierro, La Gaceta del Norte, etcétera, pues traían las programaciones de salas como El Gwendolino, el Swans, y entonces de ahí saqué algo de material gráfico. Y luego a la hora de darle forma a todo ese material y que quede una cosa tan chula como la que ha quedado, la labor de Voodoo Media, dos de cuyos representantes están aquí con nosotros, pues ha sido fundamental. Ellos también se encargaron de lo que fue el diseño del primer libro, que quedó francamente bien, y un poco el producto final y a nivel visual es labor de ellos. Cuando la gente de los grupos sabía o supo, porque esto se conoció hace 6 meses o sí que se iba a empezar a hacer el trabajo de investigación, ¿supieron, se pusieron en contacto contigo, te echaron un cable? Algunos, pero pocos. Ha habido que estar detrás, sí, ha habido que insistir bastante y recordárselo, porque bueno, cada uno tiene sus historias y sus películas. Entonces, pues bueno, tú les comentas la idea y dicen, pues muy bien, pero realmente he tenido que estar un poquito detrás, pero bueno, sin ningún problema así mayor. Luego también es cierto que los músicos, sobre todo de grupos de metal, han saltado muchos, ¿no? De grupo a grupo. Sí, de hecho la escena guetxotarra ha sido muy endogámica en ese sentido. Ves músicos que empezaron a tocar a finales de los 80 y que todavía continúan en proyectos nuevos, han ido evolucionando de grupo en grupo, y bueno, eso es una de las cosas que caracteriza bastante a la escena guetxotarra. Son músicos que ahora mismo ya se pueden considerar de largo recorrido y que han ido evolucionando, ¿no? A lo largo de los años en diferentes proyectos. Hay 44 temas musicales en 2 CDs. ¿Cuál es el que más te ha costado encontrar? Pues los que más me ha costado encontrar han sido los que no he podido al final meter, que ha sido una pena. Bueno, por diferentes razones ha habido algún sello que no ha querido participar, y ha habido algunos grupos, sobre todo de la década de los 80. En los 80 solo aparece Rufus, que bueno, es muy característico y muy emblemático de la época, pero también había otras bandas y ha sido imposible meterlas. Y bueno, de los que aparecen, pues en realidad ninguno me ha dado más guerra que otro. Al final, pues bueno, todos... En fin, quizá igual los que estaban solo en soporte vinilo, que no estaban digitalizados, haya habido que hacer una labor de digitalización, limpiar las canciones, los sonidos, los ruidos que tenían, y quizá han sido los que han dado un poquito más de guerra. Y entonces, bueno, también decir que todo el tema del audio ha sido llevado a cabo por Carlos Zubiaga en los estudios Tío Pete de Urduliz, y bueno, creo que han hecho una labor francamente buena. Ha quedado muy bien.
¿Podrías decir que hay algún tema que sea especialmente, no sé, una joyita o no sé, que por la razón que sea, o que te haya costado más encontrar, o que sea más especial? Hombre, yo puedo tener mis preferencias, mis gustos personales, pero realmente joyita en cuanto a, no sé, no hay ningún tema que sea, por ejemplo, que pueda ser considerado una rareza, porque todos los temas que aparecen han sido editados de una u otra forma y realmente pues tampoco quiero destacar ninguno sobre los demás. Pero sí es cierto que hay algunos grupos que han sido más prolíficos y con más proyección sí, que otros, sin duda, sin embargo les has puesto a todos... Sí, un tema por banda. Quizá de los grupos más relevantes, pues no sé, Rufus, Inquilino, etcétera, se podía haber metido algún tema más, pero también hay que tener en cuenta que bueno, el formato CD tiene sus limitaciones en cuanto a tiempo y número de temas que caben. Entonces he preferido cubrir un rango más amplio en cuanto a número de bandas, para que haya un poco más de diversidad y se vea pues, cuál ha sido realmente la identidad en términos generales, ¿no? del rock hecho tarra. ¿Qué espacio de tiempo comprende? ¿Entre qué año y qué año? Pues los textos yo empiezo a hablar a finales de la segunda mitad de los 60 y acaban en 2010, y lo que son las canciones, el primer tema yo creo que es del año 85, vamos a comprobarlo. Sí, Rufus, el año 85, y el último tema es del 2010, de finales del 2010. Y ahora ya se queda una puerta abierta, ¿no? Porque una vez que has hecho esto, sí. El movimiento musical en Getxo, que ya no sé cómo se llamará, si sigue siendo Getxo Sound, Getxo Soñúa, sonido de Bueno, Getxo. ahora Getxo Sound se entiende como todo lo que... digamos que se habla en términos genéricos del rock salido en Getxo, se puede hablar de Getxo Sound, aunque en su momento sí surgió para definir a una serie de bandas que empezaron a funcionar a principios, durante la primera mitad de los 90, y tenían ciertas características en cuanto a sonido e influencias. Pero bueno, ahora mismo yo creo que se puede hablar de Getxo Sound mucho más a nivel general. Y bueno, a partir de ahora veremos. A mí me gustaría mucho poner en marcha un archivo musical de Getxo, pero bueno, eso es algo que todavía tengo que proponer al aula y al ayuntamiento y ya hablaremos del tema. ¿Crees que aquel Getxo Sound del que hablas, que tenía unas características que compartía, y el que está ahora ha evolucionado? Sí, sin duda, una evolución con los tiempos, porque bueno, la escena... ¿Se ha abierto al mundo aún más? Sí, de hecho otra de las características del rock hecho tarra quizás ha sido que ha estado muy pendiente de qué es lo que se hacía afuera, y muchos de los grupos que salían en Getxo se veían, eran bastante palpables esas influencias a nivel internacional. Pues por ejemplo, cuando se empezó a hablar del Getxo Sound a principios de los 90, pocas bandas en Bilbao se podía considerar que estuviesen influenciadas por grupos como Sonic Youth, los Pixies, Husker Du, los Replacements. Eran bandas pues, que, bueno, relativamente importantes dentro de lo que es la independencia internacional, y aquí influyeron cuando en Bilbao pocos grupos hablaban de ese tipo de influencias. Y ahora mismo, pues bueno, el sonido americana, por decirlo, pues, por poner un ejemplo concreto, en pocos grupos en Bilbao se puede encontrar, mientras que aquí en Getxo, pues bueno, tenemos a Sweet Oblivion, tenemos a Rubia, tenemos a Fake Band, tenemos a Dani Merino, en fin. Siempre hemos tenido la antena puesta en Getxo a qué es lo que se estaba haciendo en cada momento, y se ha sabido asimilar bastante bien, con bastante calidad, creo. Y además están en el mercado, porque acabas de nombrar Sweet Oblivion, acaba de publicar. Sí, acaban de publicar ahora mismo. Ellos venían de Cujo, otro grupo de los 90 bastante emblemático, y sí, desde luego, ahí están. O sea, que buena salud, ¿no? Yo creo que sí, buenísima, sí. ¿Cuántos ejemplares se publican? 1000. ¿Y el que quiera conseguirlos tiene que...? Pues en principio la idea es que ahora mismo se va a distribuir en medios de comunicación e instituciones, y luego con el tiempo veremos si encontramos un cauce para hacerlo llegar al gran público. Pero será ya dentro de, pues en cuestión de un mes o así, veremos, ya lo haremos público. Quizá, no sé, Iñaki, si querrá explicaros un poquito más en detalle cómo está ese tema. Sí, en un principio se va a hacer lo que se le envía a la prensa, a la gente que escribe ya en música, etcétera, instituciones, archivo ESBIL, archivo musical vasco, etcétera, y luego en un tiempo se va a planificar para poder distribuir a todos los interesados del municipio y aficionados a la música gratuitamente, ya que es un ejemplar gratuito.